Pues yo creo que lo primero que hemos ganado es vivir en una unidad y vivir de manera, pues ahora sí, en paz. También lo que hemos ganado es que haya haber seguido un proceso de aculturación dentro de la comunidad. Este proceso, incluso algunos teóricos dicen, Cherán era de los que vivía ya un proceso de aculturación más fuerte, y con esto pareciera ser que si no le ganamos, finalmente ya no perdemos más de nuestra cultura e incluso afianzamos esta situación. Algunas otras cosas tal vez se han perdido. Se ha perdido tal vez el que algunos pudieran accesar de manera personal a algunos otros puestos, tal vez incluso a veces el desprecio de la misma clase gobernante o de la gente en el poder. Eso tal vez lo hemos perdido, pero finalmente yo creo que no tiene punto de comparación vivir de manera tranquila con nuestra ronda comunitaria, vivir en armonía, reivindicar un papel pues ahora sí, de un servicio social a través de la política. Y pues bueno, yo creo que eso no tiene precio, no tiene precio el que nosotros podamos hoy decir que con el reverdecer de los bosques pues va reverdeciendo una nueva generación y una comunidad que ve y que siente cómo nuestra comunidad pues tiene que ser defendida y tiene que ser amada a través de sus recursos naturales. Mira, yo creo que primeramente nosotros decimos que nuestra lucha, y no es que nosotros lo digamos, sino que pues ahí están las evidencias, no ha tenido pues ahora sí ese impacto a nivel internacional. Incluso a nosotros nos tocó viajar a Europa para estar compartiendo lo que se hace aquí, y lo decimos en el sentido de la trascendencia política, vivir en un contexto donde pues ahora sí hay un cacicazgo y hay una situación de no poder salga de ese esquema tan cuadrado, pues implica que nosotros tengamos la trascendencia que hemos dado, ¿no? Estar en una situación cada vez más cruel contra nuestros recursos naturales. Michoacán, el más deforestado, el más con cambios de uso de suelo, y nosotros mantener esta parte, pues eso implica también que nosotros podamos decir que se puede hacer algo. Todo eso pareciera ser fácil, pero finalmente si lo ponemos en un contexto en el cual nos encontramos, pues es una lucha que pues finalmente tiene trascendencia. Por el otro lado, a nivel jurídico legal, encontrarnos en que cada vez se reivindican, se fortalecen, e incluso a 100 años de la Constitución se transforma una Constitución a través de la existencia de nuevos entes en la cuestión jurídica. Pues eso es de trascendencia, ¿no? Ahorita ya no nomás podemos hablar de ayuntamientos, la Constitución tiene que hablar de consejos municipales, de municipios indígenas, de nuevas formas de organización, y sobre todo de nuevas, o más bien del rescate y fortalecimiento y reivindicación de una lucha por más de 500 años de los pueblos originarios, que hoy se ve cristalizada a través de una vivencia clara de lo que no se ha perdido en México, que son, pues ahora sí, la existencia de los pueblos originarios y la existencia de culturas que no ven con esos ojos cuadrados o con esa mente cuadrada como la sigue viendo la mayoría del país. Hoy tenemos la oportunidad de decir, este es un modo de vida, y este es un modo de vida que puede permitir hacer frente a toda una crisis en la que nos han sometido por más de 500 años, y que finalmente hoy pues está dando al traste a nuestro país. Pues yo creo que nosotros eso no es dentro de nuestros objetivos, no que sea visibilizado, pero
ante todo lo que sucede, pues yo creo que es hasta necesario que sea visibilizado y que sea, pues ahora sí, hasta referencia de movimientos sociales para poder pensar en que sí se puede, pues ahora sí, vivir de manera diferente o en toda esta adversidad, por decir que se pueden hacer cambios desde cada una de las comunidades. Yo creo que los problemas que se vienen, uno de manera general, pues es esta situación de una crisis a nivel nacional, incluso mundial, a la que nos vamos o la que ya se avecina, ¿no? Y eso pues, nos va a llevar a muchas situaciones ahora sí, de problemas en lo inmediato. Eso es por un lado, un recorte presupuestal, un alza de precios, una crisis de manera muy, muy cruel en cuanto a poder solventar necesidades de primera necesidad, vaya, para los habitantes. Ese es por un lado, pero por el otro, también 2017-2018, un año electoral, un año en que Cherán nuevamente se van a acordar, o si no, es que nunca lo han perdido en su memoria, le van a tener que echar nuevamente todo un aparato pues ahora sí, de atención a la comunidad, y les va a volver a surgir esa piedrita en el zapato para el 2018. Entonces, lo decía ya en una nota Milenio, que me acuerdo ahorita, pues para todo político, para todo partido, pudiera ser de gran relevancia decir: tenemos cero inseguridad, cero crimen organizado, cero cuestiones de delitos de alto impacto, y esto sucede en Cherán, pero no hay partidos. Y entonces, si esto va a convertirse en una piedra en el zapato para ellos, pues finalmente tienen que echar a andar toda una maquinaria para decir: pues Cherán también tiene estas fallas, o Cherán también puede ser parte de nosotros. Y entonces, pues esto es lo que para nosotros va a ser pues un problema bastante grave en lo que se avecina. Les digo, por un lado, una crisis económica y política de manera generalizada que va a impactar totalmente en la vida de los comuneros, y por otro lado, pues una coyuntura electoral que directamente pues va a venir nuevamente a golpearnos como comunidad y como pues pueblo que se encuentra en contra incluso de los partidos ahorita. Bueno, pues yo creo que seguir en el trabajo arduo como comunidad, seguir sosteniendo esta parte y seguir fortaleciendo la organización a través de nuestras instituciones ya creadas en la comunidad. Tenemos que estar en la atención propia a cada una de las, pues ahora sí, de toda la comunidad, ¿no? Tenemos que fortalecernos como tal, y tenemos que decir que pues finalmente el esfuerzo de todos tiene que venir o tiene que ser reflejado a través de esa diferencia con lo que está sucediendo al exterior de nuestra comunidad, y una diferencia pues que nos ha permitido vivir en paz y en tranquilidad durante estos años. Bueno, yo creo que si no es el primer problema que tiene México, debe de ser de los principales, después de la inseguridad tal vez, o en las mismas dimensiones. Dentro de la parte, e incluso cuando nosotros nos manejan o escuchamos la palabra política, directamente la asociamos con la corrupción, directamente la asociamos con la falta de compromiso. Y entonces esto tiene que cambiar. O sea, finalmente, si nosotros le entramos a la reflexión de este tema, no puede existir ninguna transformación, ningún cambio en ninguna sociedad si no hay confianza y si no existe el pleno respaldo de la sociedad.
y no va a existir respaldo ni confianza mientras estén dando cuestiones de corrupción. Y lo digo y tomamos este tema porque no se puede hablar de otra manera cuando gobernadores de manera descarada, incluso desvergonzada, en un desaseado ejercicio de poder, pues se enriquecen de manera ilícita y con, ahora sí, de manera, decimos, descarada, ¿no? Hay ahorita por ejemplo, dos gobernadores, tres sentenciados, uno prófugo y algunos otros 8, si no más de una docena en las mismas situaciones. Y si hablamos de gobernadores, estamos hablando de allí para adelante, todos, una serie de funcionarios. Y entonces esto no puede, o sea, no es un modo en el que permita que, pues ahora sí existe una transformación a través de la vía de las instituciones o a través de la vía de la representación. Esto incluso denigra y se pierde todo sentido de poder situarnos en un servicio a la sociedad a través de la política, ¿no? La corrupción, yo creo que es el lastre de nuestra actualidad a través de la política, y así en todas las índoles, ¿no? Entonces, cuando uno sale del país, o cuando uno le hacen referencia a nuestro país, pareciera ser que decir México, pues luego le asocian así como tres fantasmitas, ¿no? Inseguridad, corrupción y tal vez hasta fraude o cuestiones de injusticia. Entonces son así como pues ya cosas que se van pues ahora sí agravando día a día en nuestro país, en nuestros estados, y que pues finalmente es uno de los problemas en los que se tiene que poner, pues ahora sí el dedo en la llaga para poder permitir hacer alguna otra transformación. De lo contrario, no creo que se pueda. Hay una desconfianza tremenda, y lo decimos desde todas las índoles, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de justicia cuando sabemos que hay, si no una correlación, sí hay pues ahora sí, un trato tal vez no escrito entre los que se dedican a hacer el mal y los que están dentro del poder? Entonces eso no permite que la sociedad misma se refleje con sus gobernantes, ¿no? Y peor aún, ¿cómo vamos a hablar de justicia cuando gente que se dedica o que se debe dedicar a impartir justicia, hablemos de ministros, hablemos de representantes del IEM, pues de manera grosera y descarada tienen unos sueldos onerosos que jamás puede uno tenerlos, ¿no? Trabajándole en el día a día o rompiéndose el lomo? Entonces no podemos hablar. Yo por eso digo que hay tres situaciones graves en el país: corrupción, inseguridad e injusticia. Y si esas tres no se pueden solucionar, o no se les pone la atención necesaria, no va a haber otro modo de transformación más que salir de lo que ya tenemos y emerger una lucha a través de la resistencia o a través de otras vías para que podamos accesar a una sociedad como la que quisiéramos, ¿no? Y yo creo que es un buen modo de reflexión. Decimos, a 100 años de emanar la Constitución, no han hecho otra cosa más que corromperla y demás, y seguir, pues ahora sí, haciendo más grave esta situación de la injusticia. No hay, pues ahora sí, aquí es como lo dice Galeano, ¿no? Pues ahora sí la justicia se hace para los que solamente pueden pagar por ella, y los que no, pues finalmente tenemos que darle, como lo dice él, las serpientes solamente muerden a los descalzos y a los que finalmente no pueden pagar por ella. Y entonces eso no puede seguir. Hay una situación de injusticia cada vez más tremenda y cada vez más descarada. Ahí están, y pues es larguísimo el tema, ¿no? Están las casas blancas, están el enriquecimiento ilícito, están una serie de situaciones que uno dice, bueno, pues ya finalmente o no tenemos memoria o no queremos ver la realidad de lo que pasa para poner un alto en este país. Y si no lo vamos a poner,
pues yo creo que también es una falta de respuesta a una cuestión ética como seres humanos en la actualidad. A gritos pide la sociedad y la patria que podamos nosotros como actuantes o como sujetos pensantes en este contexto podamos hacer algo, pero pareciera ser que no lo queremos hacer y estamos hasta tal vez formados para no hacerlo, pero tenemos que salir de eso y tenemos que empezar a hacer lo que tenemos pues ahora sí enfrente, ¿no? Que es solucionar problemas como los que acabamos de mencionar. Bien, pues Pedro, nos parece muy interesante lo que nos acabas de decir, la experiencia de un gobierno comunal que ha decidido hacer sus propias formas de gobierno, que ha enfrentado problemas a lo largo de su existencia y que ha tenido que lidiar con ellos, pero que sin embargo ha salido a flote y que nos pone enfrente un proceso muy interesante, tanto en su organización como en la forma de ver la vida, en el rescate de sus usos y tradiciones y costumbres. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte para el proyecto Las Izquierdas Mexicanas de los Movimientos Sociales, Problemas y Perspectivas. Muchas gracias, Pedro. No, pues gracias a ustedes y pues ojalá sirva.